Chicos, buenos días, espero se encuentren muy bien. Bueno, vamos a calcular, ojo, en este punto nos piden calcular la distancia que hay del punto A, cuyas coordenadas son -3,4, y el punto B, cuyas coordenadas son 5,1. Acá es muy importante recordar que cualquier punto del plano cartesiano pues tiene dos coordenadas, la primera es para X y la segunda es para Y. Listo. Con base en ello, lo que vamos a hacer es graficar estos puntos en un plano cartesiano y vamos a mirar después cómo calculamos la distancia entre ellos utilizando el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a graficar el punto A, ¿cierto? El punto A nos dice que las coordenadas son -3 y 4. ¿-3 para quién? Para X. Entonces voy al eje X y busco el -3. Claramente lo veo que está acá. Y entonces ahí, de -3, voy a subir ¿hasta dónde? Hasta 4 en Y. ¿Por qué? Porque está positivo, por esa razón subo. Si fuera un número negativo, entonces bajaba, pero entonces voy a subir. Por -3 voy subiendo hasta llegar a 4. Miren que ahí está -3 en X y 4 en Y. Ahí ubico el punto. Listo. Luego ubico el punto B, cuyas coordenadas son 5 para X, ojo, 5 para X positivo, entonces en el lado positivo. ¿Y cuánto para Y? 1. Entonces subo una unidad, es decir, aquí. Listo, y ahí tengo el punto A y tengo el punto B. ¿Qué me piden calcular? Me piden calcular la distancia que hay desde acá el punto A hasta el punto B, o la distancia que hay de B hasta A. Recordemos que la distancia entre dos puntos es una línea recta. Listo, entonces vamos a mirar esa distancia que hay entre A y B, la distancia que hay desde aquí hasta acá. Bueno, esta distancia la vamos a calcular. ¿Cómo la podemos calcular? Hay un procedimiento muy sencillo que podemos utilizarlo teniendo en cuenta los dos puntos, pero en este caso vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Profe, ¿y cómo utilizamos el teorema de Pitágoras si no hay un triángulo rectángulo? Ah, bueno, perfecto, entonces lo vamos a construir. Entonces miremos lo que tenemos acá, ¿cierto? Ya graficamos los puntos y ustedes pueden apreciar que el punto A bajamos hasta aquí y luego nos tiramos hacia la derecha y ahí se nos formaría un triángulo rectángulo. Pero formemos el triángulo rectángulo, ¿no? Vamos a formarlo. Yo pongo este punto aquí y luego entonces me dedico a formar ese triángulo rectángulo. Miren que ahí ya se va formando, ya ustedes le ven la forma y ahí ya está el triángulo rectángulo. También podemos apreciar en este triángulo rectángulo, importante recordar que es rectángulo, ¿por qué? Porque tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados. Vemos también que en este cateto de acá, el de la izquierda, la distancia que hay es ¿cuánto? 3 unidades. ¿Por qué? Porque si yo parto de este punto de aquí, entonces hasta aquí sería 1, hasta aquí sería 2 y hasta acá arriba sería 3, es decir, 3 unidades por este lado. Y en la parte de abajo la distancia que hay son ¿cuántas unidades? Vamos a contarlas, ¿no? De aquí de este punto hasta aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 hasta acá, es decir, tiene 8 unidades esa parte de abajo. ¿Qué nos están pidiendo hallar? Esta línea de acá, esta diagonal, esta hipotenusa, vamos a simbolizarla con la letra X, porque es un valor desconocido, y eso es lo que vamos a hallar, ¿cierto? No sabemos cuánto vale X en estos momentos, pero podemos calcularla utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Por qué lo puedo utilizar? Porque es un triángulo rectángulo, ahí se ve, tengo la medida de dos de sus lados y me falta hallar la medida de un tercer lado, que en este caso es la hipotenusa. Recordemos, muy importante, que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa entonces es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Pero ya despejando la fórmula nos queda de la siguiente manera, nos queda de esta manera, nos queda que x, en este caso que es nuestra hipotenusa, va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada, ojo, la raíz cuadrada de ¿quién? De
uno de los catetos al cuadrado, en este caso 3 al cuadrado más, ojo, ¿por qué utilizo el más? Porque estoy hablando de hipotenusa. Si estuviera hablando de alguno de los catetos, entonces utilizaría el menos. ¿Listo? Entonces tengo 3 al cuadrado más, ojo, 8 al cuadrado también. 8 al cuadrado. Esto es igual entonces, ¿a quién? A la raíz cuadrada, ojo, no elimino la raíz porque todavía no he sacado raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de quién? ¿Cuánto es 3 al cuadrado? Ojo, 3 al cuadrado es 3 por 3, eso me da 9, ¿cierto? Más 8 al cuadrado. ¿Cuánto es 8 al cuadrado? 8 por 8 y eso me da 64. ¿Listo? Ahora bien, ¿esto a qué es igual? Es igual a qué? A la raíz cuadrada ¿de quién? De 9 más 64. ¿Cuánto es 9 más 64? Ojo, sumo esta partecita que está acá adentro. 9 y 64. ¿Cuánto me da eso? Me da 73. Y ahora lo único que hago es calcular, ojo, la raíz cuadrada de 73. Para ello, si yo no sé sacar raíces cuadradas de forma manual, pues muy sencillo, utilizo la calculadora. Y al utilizar la calculadora, entonces voy a decir que esto es igual, ojo, en mi calculadora pongo raíz cuadrada de 73, ¿cierto? Escribo raíz cuadrada y pongo el 73. Esto va a ser igual a 8 punto o coma, ustedes ya la calculadora les dará en algunos casos el punto, a otros les dará la coma, dependiendo de la configuración. 8.5, siguen otros números, 4, 4, bueno, hay otros números, entonces terminamos diciendo que eso es igual, ojo, aproximadamente a 8.5, y esa sería la distancia para x, es decir, 8.5, ¿cierto? Aproximadamente. De esa manera, chicos y chicas, puedo calcular la distancia que hay entre dos puntos formando un triángulo rectángulo y aplicando el teorema de Pitágoras. Espero haya quedado suficientemente claro. En la guía hay un punto parecido, ustedes lo pueden trabajar, ¿cierto? Graficando y luego formando el triángulo rectángulo y haciendo los cálculos pertinentes. Muy bien.